Que todas las naciones se enteren de que, tanto si nos desean el bien como el mal, estamos dispuestos a pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, resistir cualquier dificultad, apoyar a cualquier amigo y oponernos a cualquier enemigo con tal de asegurar la supervivencia y el triunfo de la libertad. En Vietnam del Sur, las acciones del presidente Kennedy logran que los amigos y la libertad entren en conflicto. El resultado es un asesinato. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días, la gran decisión. Hay un largo historial sobre nuestros esfuerzos para evitar la caída de Vietnam bajo el control de los comunistas, que es precisamente lo que estamos intentando ahora. Y dado que la guerra se ha extendido, también ha aumentado nuestra ayuda a petición del gobierno. Junio de 1963. El apoyo del presidente John Fitzgerald Kennedy al gobierno de Saigón se ve alterado por la oposición interna dirigida por los budistas. En Saigón, un monje de avanzada edad se quema vivo en señal de protesta contra la discriminación religiosa. El suicidio, que es ampliamente divulgado por la prensa, confunde aún más al presidente Kennedy, que está a punto de nombrar como nuevo embajador a Henry Cabot Lodge. Aquello horrorizó al presidente Kennedy. Recuerdo que cuando entré en el despacho oval vi una fotografía de ese anciano sentado en la postura del loto quemándose vivo. Y el presidente Kennedy, contemplando la foto, me dijo: mira hasta dónde han llegado, es el colmo. Estados Unidos trata de controlar la crisis, pero los líderes budistas se quejan de una persecución constante y llevan su causa a las calles. Durante los graves disturbios de ese verano, mueren una docena de budistas y centenares resultan heridos. A finales de junio, el presidente Kennedy nombra oficialmente a Henry Cabot Lodge embajador en Saigón y le dice: confío en ti y quiero que vayas allí a ver si consigues que el gobierno mejore su comportamiento. ¿Significa eso que al llegar a Saigón va usted a tomar partido por la causa budista? Significa que llegaré allí como un americano que cree en la tolerancia religiosa. Antes de la llegada de Lodge se suicidan 5 monjes. El aumento de las manifestaciones budistas consigue que otros sectores les apoyen y el gobierno responde con una contundencia aún mayor. En agosto, la policía toma las pagodas budistas deteniendo a los monjes más representativos. Washington condena públicamente el ataque a las pagodas, pero se ve dividido en cuanto a política. El entonces director de la CIA, William Colby, comenta: durante ese periodo de 1963, viví los debates más intensos y apasionados que tuvieron lugar en el curso de nuestra legislatura. Había una intensa división de opiniones dentro del propio gobierno. La división de opiniones se centra en la figura del presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem. Se debate si es un aliado fiable tras 8 años de gobierno autocrático familiar. Y Washington decide que Diem puede recobrar su popularidad si desaparece su hermano y principal consejero, Nhu. Washington envía un telegrama al embajador Lodge en el que se le dice que informe a los generales vietnamitas de la preocupación de América. Pero el telegrama es interpretado como una luz verde para dar un golpe de Estado. Uno de los autores del telegrama, el secretario de Estado Roger Hilsman, manifiesta: el sentido general de ese telegrama era que preferíamos que Diem continuara en el gobierno, pero que, si los generales consideraban que no había otra elección, examinaríamos el gobierno que ellos mismos establecieran. Y es evidente que eso, con todas sus insinuaciones, les alentó. Consultamos a muchos generales y un buen número de ellos se asustó, porque pensaba que aquello podría llegar a oídos del gobierno, provocando por lo menos su detención y encarcelamiento. Así que en ese momento se negaron, aunque añadieron que nos llamarían si más adelante les interesaba.
A finales de agosto, aunque los generales no están preparados para actuar, el ambiente para el golpe de Estado es el propicio. 5 días después de su llegada, el embajador Lodge comunica a Washington que valora con optimismo una posible sublevación de los generales. La presión política aumenta a principios de septiembre. 800 estudiantes son detenidos por unirse a las manifestaciones budistas. A Kennedy le preocupan las acciones de Diem y le alarma la posible pérdida de Vietnam del Sur. No queremos una repetición de China, porque ese ha sido el acontecimiento más dañino que nos ha ocurrido, sin duda, durante este siglo. Me refiero a cuando pasó a manos de los comunistas. Lo que nos preocupa ahora es que los acontecimientos de los últimos 2 meses no nos aseguran el éxito que parecía indudable en los meses de mayo y junio. Y estamos tratando de emplear nuestra influencia para llevar la situación al punto en que estaba antes. Kennedy y sus consejeros estudian la manera de presionar para lograr ciertas reformas. Aconsejan al embajador Lodge que desaliente el golpe de Estado, pero que, a la vez, apoye a los líderes del golpe. Esto introduce a la CIA, que se implica a través de la intervención de su agente Lucien Conein. Era evidente que si se descubría la mano de Estados Unidos, estallaría todo este embarullado asunto y se convertiría en un gran escándalo. Por consiguiente, el embajador Lodge me dejó bien claro que si algo salía mal, tendría que negar incluso mi propia existencia. Se podría comparar con un equipo de fútbol. El embajador era el delantero centro, el entrenador era Washington y yo era los ojos, los oídos y la boca de Henry Cabot Lodge ante la Junta. Para octubre, los generales ya tienen un plan para el golpe. Entre sus cabecillas están el segundo jefe de Estado Mayor y el consejero militar personal de Diem, el general Min, que es quien dirige el plan general del golpe de Estado. Min se entrevista con el agente de la CIA, a quien le cuenta sus planes para derrocar al gobierno, que incluyen el asesinato. Conein pasa la información al embajador Lodge. Mi embajador me dijo que no alentara, pero que tampoco desanimara un golpe de Estado. Esas fueron las órdenes exactas que recibí. Washington va aún más allá. El presidente Kennedy, el secretario de Estado Rusk y el secretario de Defensa McNamara hacen una valoración política. Estudian la propuesta de golpe de Estado del general Min y luego dan su aprobación secreta al embajador Lodge. Los generales tienen luz verde. Mis instrucciones fueron que tenía que informar al general Min de que Estados Unidos no intervendría en el golpe de Estado. Y así se lo transmití. Se trataba en efecto de un golpe de Estado de los generales vietnamitas, pero creo que las bases del mismo se sentaron en nuestra Casa Blanca. Porque unas semanas antes, nuestro presidente, durante una conferencia de prensa, había dicho que era esencial considerar la posibilidad de que entraran nuevas personas en el gobierno de Vietnam. Y eso solo podía interpretarse como una clara alusión al relevo del presidente y de su hermano. Era la luz verde que esperaban los generales para avanzar, reforzada por una pregunta hecha por uno de ellos. Si Diem era sustituido, ¿seguirían apoyando los Estados Unidos a su régimen sucesor, obviamente dirigido por los generales? La respuesta de la Casa Blanca a esa pregunta fue afirmativa. Los generales vietnamitas tenían auténticamente luz verde para dar el golpe. A finales de octubre, el jefe del Estado, general Tran Van Dorn, se une al complot y se convierte en el enlace con la Embajada de Estados Unidos. El general Don se reúne con el agente Conein, quien demanda información muy concreta, pero los generales se resisten a revelar los detalles de sus planes a la CIA. Sin embargo, Conein no se desanima y sigue presionando. El 25 de octubre, Lucien Conein vino a preguntarme una vez más cuándo pensábamos realizar el golpe de Estado. ¿Qué podía responderle? Yo no lo sabía. Era un asunto muy delicado, así que le volví a preguntar, ¿estás autorizado por los americanos para hablar conmigo sobre el golpe de Estado? Y me contestó que sí, que Cabot Lodge le autorizaba. A lo que yo le respondí, pues Cabot Lodge no me ha dicho nada.
2 días después, cuando el presidente Diem pasa revista a las tropas preparadas para el desfile nacional, no hay signos externos de cambio. Diem sigue rechazando las reformas políticas. Ahora el embajador Lodge está ya plenamente convencido de que Diem no cambiará. Por su parte, los generales quieren que el embajador les garantice personalmente el apoyo de los Estados Unidos a un golpe de Estado. Lodge busca una fecha, pero el enlace con el general Don sigue siendo un secreto. Señor embajador, ya tenemos los medios necesarios. Lo que necesitamos es su apoyo, el apoyo de los Estados Unidos, si queremos conseguir algo que realmente provoque un cambio. ¿Comprende? Y le recalqué, por favor, no intervenga en estas fechas, ya que se trata de un asunto vietnamita entre los propios vietnamitas. Y él me dijo, de acuerdo. Querían que siguiera su curso. Querían que los vietnamitas llevaran el asunto como algo propio. Y Washington dijo que no se quería implicar, así que no lo hizo. Claro que después, Lucien Conein acudió a mí a preguntarme por el plan, a preguntarme la fecha y la hora. Pero me negué a revelárselo, repitiéndole una vez más a Lucien Conein, no estoy autorizado para comentar el tema. Y añadí, ni siquiera sabemos si habrá golpe de Estado o no. Conein, a su vez, me dijo que su embajador necesitaba saber la fecha del golpe de Estado porque el presidente Kennedy le había llamado a comparecer en la Casa Blanca para informar y que tenía que marcharse muy pronto. 2 días antes de que el embajador salga para Washington, los generales le piden que no vaya, pues temen que su visita delate la fecha del golpe. Ahora, el agente Conein ofrece sus propios consejos militares a los generales. Sin recibir instrucciones de mi gobierno, pensé, una vez has lanzado el ataque, tienes que seguir. Si vacilas, estás perdido. A Diem le quedan 3 días. Casi en el último momento, los americanos amenazan con romper su relación. Y es entonces cuando el general Harkins, comandante militar americano en Vietnam, se entera del propuesto golpe de Estado. Harkins notifica al embajador Lodge su profunda oposición. Esta diferencia de opiniones entre los 2 jefes americanos causa preocupación y dudas en el círculo cerrado de Kennedy. Le preguntan a Lodge si se puede detener el golpe, y Lodge responde que ya es incapaz de detenerlo. El asunto está totalmente en manos de los vietnamitas. Yo no entré oficialmente en el tema hasta literalmente la noche antes. 10 de la mañana del 1 de noviembre. Lodge se reúne de modo rutinario con Diem en el Palacio Presidencial. 2 horas más tarde, Diem llama a Lodge por teléfono. Diem me dijo, acabo de oír esos rumores y sé que habrá un golpe de Estado, pero ignoro quién lo realizará, dónde y en qué momento. Y añadió, los organizadores del golpe son mucho más listos esta vez que en ocasiones anteriores, porque son muchos y no puedo averiguar quién es el auténtico líder. Eso fue al mediodía. Al mismo tiempo, los organizadores del golpe de Estado convocaron a los jefes para pedirle su apoyo. Se negó tan solo uno de ellos, que luego sería ejecutado. Ahora, el agente Conein está con los generales en su cuartel general al inicio del golpe de Estado. Tenía una radio especial que me mantenía, de una manera especial, en contacto directo con la Embajada de los Estados Unidos. Además, por aprobación de la Junta o los organizadores del golpe, también tenía una línea telefónica directa con la Embajada de los Estados Unidos. Luego empezó todo. La cruda realidad. Estábamos sentados, almorzando,
Cuando se oyó un ruido tremendo de disparos de armas automáticas, sonaba como si fuera en la habitación contigua. Los aviones pasaban por encima de los edificios y eso marcó el inicio del golpe de Estado. Las tropas del golpe tomaron las instalaciones claves de Saigón, desplegándose luego para el ataque contra el palacio. La sorpresa principal fue la hora, la 1:30 del mediodía. Exacto. La hora era la 1:30 del mediodía. Muchas personas me han preguntado, y amigos, ¿pero por qué lo hicisteis a plena luz del día en lugar de hacerlo de noche? Y respondo, sí, todos los golpes de Estado del mundo entero se hicieron de noche. Pero estábamos orgullosos de hacerlo de día porque pensábamos que era un golpe de Estado justificado. Y por eso se hizo de día. Sorprendimos a mucha gente, sobre todo a la presidencia y a los guardias presidenciales. Pero es que sabíamos que de noche tenían que estar despiertos, tenían que estar alerta y tenían que dormir de día. Así que consideramos que era una buena idea hacerlo de día. A las 4 de la tarde, antes del ataque al palacio, se le pide a Diem que se rinda. Pero él se niega. Al iniciarse la lucha, los guardias del palacio resisten. Diem y su hermano Nu son conscientes del alcance del golpe de Estado, pero se niegan a una segunda petición de rendición. Los líderes del golpe piden por radio el apoyo de la población y anuncian la caída del antiguo régimen. Ahora Diem pide ayuda a los americanos. Sonó el teléfono y era el presidente Diem. Me dijo que ya se había iniciado el golpe de Estado y quería saber lo que yo pensaba hacer. Y le contesté que obviamente no había recibido instrucciones, que eran las 4 de la madrugada en Washington y que no había tenido tiempo para comunicarme. Y él me dijo, usted debe saber qué política seguirán. Y le respondí, no conozco la política para cada circunstancia. Y proseguí, me preocupa su seguridad. He hecho las gestiones oportunas para sacarle del país, por su propia seguridad. Y si no quiere hacer eso, también he hecho gestiones que le autorizan a convertirse en el jefe de Estado titular. Así que podrá quedarse aquí en una posición de honor y permanecer relativamente a salvo. Pero me respondió, no quiero hacer eso. Mi objetivo primordial ahora es regresar para restaurar el orden y la paz. Y me colgó. Los generales buscan un final rápido al golpe de Estado. Solicitan repetidamente la rendición de Diem. Durante el golpe de Estado, cuando Ngo Diem me llamó desde el palacio, le dije, señor presidente, lamento lo ocurrido, pero debe usted comprender la situación. Lo que le pido ahora es que comprenda la situación. Hay un avión especial esperándole si se rinde, pero incondicionalmente, para sacarle a usted y a su familia a salvo de Vietnam. Yo le pedí a la embajada un avión. Y me informaron que tendría que esperar 24 horas antes de conseguir un avión que pudiera llevar a Diem a un país que aceptase con agrado su exilio. Diem y su hermano no se rinden. Intentan conseguir apoyo como hicieron con éxito en otro intento de golpe 3 años antes, pero esta vez fracasan y abandonan el palacio en secreto al comenzar la noche. Se trasladan a un escondite preparado previamente, la casa de un amigo chino en un suburbio de Cholón. El presidente Diem acudió a mi casa a las 21 horas del 1 de noviembre. Al ver que llegaba el presidente, salí a recibirle e invitarle a entrar en mi casa. No hablé con él. Me limité a invitarle a entrar en mi casa a descansar. Y le ofrecí té. Eso es todo. A la mañana siguiente, Diem se da cuenta de que la presidencia está perdida. Ofrece su rendición a los líderes del golpe, pero oculta su localización exacta. Diem les pide a sus soldados leales de palacio que cesen el fuego.
y luego se refugia en una iglesia católica. A las 6:50 de la mañana, Diem y su hermano telefonean a los generales y se rinden ante una guardia militar enviada a detenerles. Los dos hermanos son ejecutados por la guardia militar. Estaba informado, es obvio, de su paradero y también, claro está, tuve un trágico informe de su asesinato. Fue algo terrible, terrible, sí. El presidente Kennedy evidentemente estaba informado del golpe de Estado. Apenas iniciado todo el asunto, celebramos una serie de reuniones. Y luego todo el mundo se escandalizó, sobre todo el presidente, sí, se escandalizó al recibir la noticia del asesinato del presidente Diem y su hermano. El consejero militar de Kennedy, el general Maxwell Taylor, nos cuenta. Por lo que recuerdo, el telegrama se lo entró uno de sus ayudantes. Se lo puso delante y él lo leyó. Hubo un gran silencio entre todos los allí presentes. Era evidente que el presidente estaba muy afectado. De pronto se puso en pie y se marchó de la habitación sin decir nada a nadie. Siguió fuera unos minutos hasta que al final volvió a ocupar su sillón para comentar con todos nosotros las consecuencias, las causas y lo que debíamos hacer. Creo que sentía cierta responsabilidad personal por todo aquello, pues él no se había anticipado. Si debió hacerlo o no es otro problema. El hecho es que estaba muy afectado. No se había dado cuenta de que estábamos jugando con fuego cuando dimos al fin nuestro apoyo al golpe de Estado contra ese hombre. El embajador Lodge informa de la gran alegría en Saigón por el cambio de régimen, pero lamenta la muerte de Diem. Con la nueva era en Saigón, Washington no duda en anunciar su disposición a continuar los programas de ayuda a Vietnam. 3 días después, Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno. Y tan solo 3 semanas después, el propio John Fitzgerald Kennedy también es asesinado. Los nuevos líderes de los Estados Unidos y Vietnam del Sur se embarcan en una nueva y larga fase de la guerra. Con la muerte del presidente Kennedy, los historiadores tan solo pueden comentar si él hubiera o no podido evitar la implicación militar directa de su sucesor, Lyndon Johnson. Su ayudante especial Arthur Schlesinger nos comenta. Al principio Kennedy no estaba muy seguro de toda la cuestión del golpe de Estado, ni de los telegramas de luz verde a finales de agosto. Toda la idea era de mal gusto, pero los acontecimientos explicados por Lodge estaban fuera de nuestro control a finales de octubre. Y la muerte de Diem le afectó en parte porque era muy humanitario y no le gustaba que mataran a nadie, y menos aún a otros jefes de Estado. Y tal vez también porque temía que eso nos implicara a nosotros de alguna manera, ya que estando relacionados con el golpe de Estado, aumentaban nuestras responsabilidades. Consejero tanto para las administraciones Kennedy como Johnson, el ayudante del secretario de Estado William Bundy nos cuenta. Sin duda alguna, el presidente Johnson pensaba que seguía los mismos principios políticos que el presidente Kennedy. Pero eso no significa que si el presidente Kennedy hubiera seguido con vida, hubiera tomado las mismas decisiones que el presidente Johnson. Creo que Kennedy siempre fue consciente de que la estructura política de Vietnam era muy débil. Era más reacio, creo, que el presidente Johnson a emplear la fuerza. Nadie quería emplear las fuerzas militares americanas, pero creo que Kennedy era muy escéptico sobre la efectividad de una intervención militar. No puedo asegurar que el presidente Kennedy hubiera hecho necesariamente lo mismo que el presidente Johnson, ni que hubiera aguantado tan rígidamente como el presidente Johnson y luego el presidente Nixon. Este es un tipo de guerra diferente. No hay ejércitos que desfilan ni declaraciones solemnes, pero es una guerra. Está guiada por Vietnam del Norte y dirigida por la China comunista. Su objetivo es conquistar el sur y extender el dominio asiático de los comunistas. Y hay muchísimo en juego en la balanza. ...1961. La guerrilla comunista sigue avanzando con éxito.
El vicepresidente Johnson es enviado a Vietnam para evaluar la situación y dar apoyo moral al gobierno de Vietnam del Sur. Llega a Saigón con una carta personal del presidente Kennedy prometiendo más ayuda americana. 7 años antes, siendo un destacado senador, Johnson se oponía tajantemente al uso de las fuerzas aéreas americanas para evitar la derrota de los franceses en Vietnam. Ahora considera que Vietnam del Sur es vital para los intereses de América. Después de reunirse con el presidente de Vietnam del Sur, Diem, Johnson le dice a Kennedy: debemos unirnos a la batalla contra el comunismo en el sureste de Asia con fuerza y determinación. Noviembre de 1963. Kennedy es asesinado. Desde el momento en que se hace cargo de la presidencia, Johnson debe planificar el papel de Estados Unidos en Vietnam. Un consejero de política extranjera de Kennedy, Roger Hilsman, considera que Johnson fue más allá de lo que pretendía el presidente fallecido. Kennedy dijo varias veces en público, y son prácticamente sus palabras textuales: esta guerra es suya, es de los vietnamitas del sur. Podemos darles ayuda y consejo, pero son ellos quienes deben ganarla o perderla. Pero Johnson no estaba de acuerdo con las dos últimas palabras. Él no cambió la política, pero retiró a las personas que representaban un obstáculo para cambiar. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si Johnson llevó a los Estados Unidos a la guerra o fue mal aconsejado por los consejeros de Kennedy. Arthur Schlesinger, hijo, nos dice: Johnson podía haber pensado que hacía lo que hubiera hecho Kennedy, toda vez que mantuvo a su lado a consejeros como el secretario McNamara y George Bundy, y otros que en esa época, aunque luego cambiarían de parecer, pensaban que se podía ganar la guerra. Nuestra reacción dependerá de las acciones del agresor, que en este caso son los vietnamitas del norte. La clave de la situación sigue siendo el cese de infiltraciones del norte hacia el sur. El secretario de Defensa McNamara visita el campo de batalla en marzo de 1964. Sus consejeros de campo le indican que se está ganando la guerra, pero la lucha se incrementa. McNamara comprueba la determinación de los comunistas y recomienda más ayuda americana. Ahora, Estados Unidos les suministra a los vietnamitas del sur los equipos de guerra más modernos. Les proporcionan movilidad y helicópteros con pilotos para llevarles a la batalla. En este periodo, los consejeros americanos aumentan de 16.000 a 23.000. Los consejeros americanos no son combatientes, pero cada vez son más los americanos implicados en operaciones en el campo de batalla que mueren o son heridos de gravedad. Los consejeros insisten a McNamara para que aumente la ayuda militar, y él afirma que Vietnam del Sur debe ordenar la movilización nacional y que Estados Unidos debe equipar a ese ejército. Mientras tanto, Johnson envía a otro militar en calidad de director superior de política. El jefe del Estado Mayor, el general Maxwell Taylor, es nombrado embajador en Saigón. Taylor descubrió muy pronto que la política tenía prioridad. Poco después de llegar, empecé a tratar con el primer gobierno del general Khan. En el ejercicio de mi cargo de embajador, que tenía que durar tan solo un año, traté con 5 gobiernos, lo que representaba 5 grupos de generales superiores, 5 grupos de jefes provinciales, 44 provincias. En otras palabras, se cambió el gobierno de arriba abajo en 5 ocasiones diferentes, con el caos que uno puede imaginarse. Era evidente que el país iba cuesta abajo y hacia una derrota. Y si no podíamos cambiar esa situación, era mejor cambiar nuestros objetivos o buscar el empleo de medios adicionales. Los medios empleados hasta ese momento incluyen antiguos cazabombarderos pilotados por mercenarios. Se utilizan en Laos, que es neutral, en ataques aéreos clandestinos contra las rutas de infiltración de los comunistas. Pero en 1964 Johnson permite que los aviones a reacción de las fuerzas aéreas de Estados Unidos realicen vuelos de apoyo. En este momento poco se sabe de estos bombardeos en la jungla, pero son la génesis de los mayores bombardeos aéreos de la historia. Los días de las decisiones más duras empiezan para Johnson en marzo de 1964. Se reúne con McNamara y McNamara le informa de un peligroso sentimiento neutralista en Saigón, recomendándole nuevas e importantes presiones sobre Vietnam del Norte.
El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad Nacional recomienda un programa de bombardeo en 2 fases contra el norte, bien ataques de represalia con preavisos de 72 horas o bombardeos ininterrumpidos con 30 días de aviso. Johnson aprueba el plan. Pero hay que tener en cuenta los puntos de vista del Congreso y de los aliados, y las elecciones presidenciales están muy próximas. El primer ministro de Canadá, Pearson, acepta enviar una severa advertencia a Hanoi. En junio de 1964, el enviado especial de Canadá, Blair C. Bourne, se reúne en secreto en Hanoi con el primer ministro Pham Van Dong. Pham Van Dong mostró un gran sentido de confianza en sí mismo, de confianza en su capacidad y en la de sus líderes de resistir lo que se presentara. Daba la sensación de ser duro e inflexible, sin indicios de querer llegar a un acuerdo. Parecía pensar que no era necesario llegar a un acuerdo, que su país y su régimen podían aguantar y resistir más tiempo que el gobierno de Vietnam del Sur y quizá más incluso que los americanos. Vietnam del Norte lleva 5 meses bajo ataques continuos. Hay enfrentamientos navales secretos. A las 6 semanas estos provocan la confrontación del Golfo de Tonkin, que se convierte en la mecha de una guerra declarada. Un antiguo oficial del Departamento de Estado, Daniel Ellsberg, nos lo cuenta. Lanzábamos misiones de lanchas torpederas y otros buques americanos controladas por la CIA contra las playas de Vietnam del Norte, bombardeando, raptando e incluso asesinando en varios lugares. Esto formaba parte de una operación a gran escala y los destructores que estaban en patrullas de información se vieron implicados en estos asaltos contra Vietnam del Norte, tal y como pensaban los vietnamitas. 30 de julio. El destructor de Estados Unidos Maddox entra en el Golfo de Tonkin con órdenes de mantenerse a 8 millas de la playa. 31 de julio. Los comandos navales de Vietnam del Sur inician un ataque contra las islas norvietnamitas de Hon Me y Hon Nie. 2 de agosto. El Maddox informa que está devolviéndoles el fuego a 3 lanchas torpederas norvietnamitas. El oficial del Departamento de Estado, William Bundy, explica: El 2 de agosto hubo un ataque claro contra un destructor americano. Nunca hubo dudas acerca de ese ataque. Los agujeros dejados por las balas eran bien visibles. 3 de agosto. El destructor C. Turner Joy se une al Maddox. Ambos vuelven a entrar en el Golfo. 4 de agosto. Llega un informe del Mando Naval del Pacífico. Ambos destructores están siendo atacados. Son las 12 del mediodía en Washington. Se reúnen los jefes de seguridad y fijan blancos de represalia. Johnson da su aprobación. Se envía una clave preestablecida. Son las 3 de la madrugada en el Pacífico. Los aviones del portaaviones se preparan para despegar a las 12 horas. Al cabo de 1 hora, el Mando Naval del Pacífico envía otro despacho urgente. Informan a McNamara de que no se ha confirmado el segundo ataque contra los destructores. Este es el inicio de una larga vigilia, pero no se retrasa la hora de los ataques aéreos. Su ayudante principal, William Bundy, comenta las razones que provocaron el primer bombardeo sobre el norte. El 4 de agosto habíamos interceptado algunos mensajes en secuencia de los norvietnamitas. Preparados para el ataque, acelerar los preparativos, que se inicie el ataque. Luego llegó el informe de lo que habían hecho. Estas informaciones, algunas de las cuales, como la interceptación de mensajes, no se podían revelar en ese momento, nos hicieron creer a todos los del gobierno que Vietnam del Norte había lanzado en efecto un segundo ataque. Johnson espera. Quedan 30 minutos en la cuenta atrás. El primer bombardeo sobre Vietnam del Norte se inicia a las 11 de la mañana del día 5 de agosto de 1964. Los aviones ya están en el aire cuando Johnson anuncia su decisión. Hoy, renovadas acciones hostiles contra buques de los Estados Unidos en los mares del Golfo de Tonkin me han obligado a ordenar a las fuerzas militares de los Estados Unidos a emprender acciones de represalia.
Johnson ha planeado ataques escalonados para controlar la reacción de los comunistas. Los objetivos están cerca de la línea divisoria. Se destruye el 10% de las instalaciones de suministro de petróleo de Vietnam del Norte. ...7 de agosto. El Congreso aprueba unánimemente la llamada Resolución de Tonkin, denominándola un cheque en blanco para la acción presidencial. Sobre la reacción del Congreso, el presidente del Comité de Relaciones Extranjeras, William Fulbright, comenta: presentó esta acción como un medio de evitar que se extendiera la guerra. Creo que esa fue la terminología que empleó. Así que nos íbamos a enfrentar a ese pequeño país de 17 millones de personas. Ante la gran fuerza militar de los Estados Unidos, era seguro que optarían por llegar a un acuerdo de compromisos pacíficos y que no habría guerra. En otras palabras, si actuábamos en conjunto y mostrábamos nuestra fuerza unida, evitaríamos una guerra a gran escala. En Hanoi, 3 días después del bombardeo, el intermediario de Canadá se reúne en secreto por segunda vez con el primer ministro Pham Van Dong. En esta ocasión se me pidió que entregara una repetición del mensaje anterior, pero con un tono un poco más fuerte, diciendo que a los americanos nos cuesta aceptar cosas como ataques contra nuestros buques de guerra. Si continúan, podrían incrementarse peligrosamente nuestros ataques. El primer ministro se puso visiblemente furioso. Por un momento creí que se iba a levantar y dar por terminada la entrevista mandándome a tomar el aire. Pero le repliqué deprisa diciéndole: señor primer ministro, ¿me permite emplear la vieja frase de no matar al mensajero? Los ataques aéreos ocasionales y la advertencia de más ataques no intimidan a Pham Van Dong. Creo que no hubo flexibilidad por parte de los norvietnamitas. No veían razón para ser flexibles. Confiaban en que si resistían lo suficiente, las cosas saldrían a la larga tal y como ellos querían. Y la historia ha demostrado que tenían razón. 1964. Johnson se presenta a las elecciones presidenciales como candidato pro-paz. Su oponente Barry Goldwater habla de armas nucleares tácticas. ¡No se equivoquen! No existe tal cosa. Ningún arma nuclear convencional. Y declara: me han aconsejado bombardear ciertas zonas que creo ampliarían la guerra. Y añade: no pensamos enviar a jóvenes americanos para luchar en una guerra asiática. En noviembre, Johnson gana por una enorme mayoría. En Vietnam del Sur la guerra aumenta. La base aérea americana en Bien Hoa, cerca de Saigón, después de un bombardeo de morteros de la guerrilla. Los mandos militares exigen represalias rápidas por lo que denominan un cambio comunista de las reglas de guerra. Los americanos no encuentran tierras seguras en los meses siguientes. Las explosiones destrozan los edificios públicos de Saigón, cafés, bares, restaurantes, cuarteles generales militares americanos e incluso la embajada son atacados por los terroristas. Los consejeros de Johnson quieren venganza. Él les frena pidiéndoles pruebas de que los survietnamitas no pueden librar su propia guerra. Uno de sus consejeros, John Kenneth Galbraith, explica: presentó un caso convincente. Lo que intentaba hacer era frenar a los militares y a los del Departamento de Estado que estaban a favor de la Guerra Fría. Me acuerdo que me dijo una vez: Ken, ¿tienes idea de lo que estaría haciendo Curtis LeMay si yo no estuviera aquí para frenarle? El presidente Johnson intentaba seguir una política moderada o de mediador. O le hubiera gustado hacerlo si el peso de los militares, la dinámica de la implicación militar, no le hubieran obligado a ir en otra dirección. El gobierno americano se prepara para una acción más dura. Se ha planeado la evacuación de los americanos como primer paso antes de intensificar los bombardeos. Y ahora empieza la evacuación. Febrero de 1965. Los campamentos de los consejeros americanos en Pleiku y Ki Non son atacados. El resultado es de 9 americanos muertos y 76 heridos.
Se informa que las nuevas infiltraciones comunistas alcanzan el número de 34.000, el triple de las reseñadas en el informe anterior. Estos acontecimientos hacen que Johnson se decida. Aunque los principales jefes de campo de Johnson, el embajador Taylor y el general Westmoreland, discrepan en cuanto a la estrategia, el presidente se decanta por un periodo de bombardeos ininterrumpidos. Amanecer del día 2 de marzo de 1965. 100 cazabombarderos cruzan el paralelo 17 adentrándose en Vietnam del Norte. Se inicia la operación Rolling Thunder. A los pocos minutos alcanza sus objetivos. Se destruyen puentes, ferrocarriles, puertos y zonas de suministros en un bombardeo que lleva un año planificándose. El plan consiste en atacar con fuerza y luego hacer una pausa con el fin de conseguir alguna señal conciliadora. Ese día, los aviones dejaron caer 200 toneladas de bombas. En los 8 años de guerra aérea en Vietnam del Norte y el Sur, los Estados Unidos lanzarán casi 8 millones de toneladas de bombas, cuadruplicando el número de bombas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos estaban convencidos de que los bombardeos podían provocar la paz. Estamos progresando. Estamos satisfechos con los resultados que estamos consiguiendo. Estamos causando muchas más pérdidas de las que estamos sufriendo. Pero los informes militares indican que la postura de los norvietnamitas se está endureciendo. Ahora el comandante de Estados Unidos, el general Westmoreland, aboga por tropas de combate y critica los bombardeos intermitentes. Francamente, no dieron resultado. Hubieran recibido un mensaje muy diferente si nos hubiéramos preparado para darles un golpe que les afectara gravemente. Uno de los impactos que esta acción produjo en el norte fue que, al darse cuenta de lo que ocurría, diseminaron los objetivos inmediatamente. Y en vez de concentrar su petróleo en un solo lugar, lo repartieron por todo el país en pequeños depósitos. Johnson se ve obligado a tomar una decisión aún más difícil. En Vietnam, el embajador Taylor está a favor de los bombardeos y se opone al desembarco de tropas. El secretario de Defensa, McNamara, empieza a plantearse si la guerra justifica su coste. Pero el secretario de Estado, Rush, convence al presidente de que Westmoreland tiene razón. Se necesitan tropas americanas. Empezando en diciembre del 64 y continuando hasta los primeros meses del 65, los norvietnamitas empezaron a desplazar el grueso de sus fuerzas regulares hacia Vietnam del Sur. Amenazaban con cortar el país en dos, a través de las tierras altas. Y la configuración de la lucha cambió totalmente. Eran problemas que el presidente Kennedy nunca tuvo que abordar. El presidente Johnson tenía que tratar una nueva situación. Ahora tenía que decidir si, bajo estas circunstancias, nos retirábamos o si intentábamos resistir a esa fuerza imprevista demostrada por los norvietnamitas. Y se tomó la decisión de resistir. El 8 de marzo de 1965 desembarcan los primeros marines en Da Nang. Son 3.500. Y su misión es defender la base aérea de Da Nang. Al público americano se le asegura que los marines no entrarán en combate. Pero al cabo de un mes, el Pentágono estudia la petición del general Westmoreland de 90.000 combatientes más. El 1 de abril, Johnson decide que las tropas de tierra sí pueden entrar en combate, pero ordena que esta decisión se mantenga en secreto. Las fuerzas americanas en Vietnam alcanzan ahora una cifra total de 27.000 hombres. A las pocas semanas son más de 50.000 y a los 2 años serán casi 500.000 de hombres. El embajador Taylor lo confirma. Yo estaba de acuerdo con el desembarco de los marines, pero veía que iba a ser muy difícil determinar el número de soldados necesario. Mi misión como embajador era principalmente averiguar el camino a seguir, lo que debíamos hacer, y supe que todos los consejeros estaban de acuerdo en aumentar el nivel de nuestro apoyo
e incluir tropas de tierra, hasta que el comandante de campo pudiera informar de que gozaba de una situación estable. Johnson apoyó a su comandante de campo enviando más y más tropas. 3 años después, con 500.000 de americanos en Vietnam, los comunistas lanzan la ofensiva Tet. Se cursa una petición de 200.000 hombres más, y el apoyo público cambia de actitud. Johnson decide que no puede poner fin a la guerra, y en lugar de esto, pone fin a su presidencia. Lyndon B. Johnson llevó a Estados Unidos a la guerra de Vietnam, pero las personas más cercanas a él le ven como un presidente implicado involuntariamente en esa guerra. El secretario de Estado Dean Rusk lo comenta. Aparte, lógicamente, de los combatientes y sus familias, nadie sufrió tanto a causa de Vietnam como Lyndon Johnson. Habían muchas cosas que quería conseguir en el plazo de tiempo del que disponía. Y se vio desprovisto de muchas cosas a causa de los problemas en Vietnam. Así que creo que esta fue una carga heredada que tuvo que soportar y de la cual le hubiera gustado liberarse. También se considera a Johnson como un líder demasiado influido por sus consejeros y demasiado preocupado por conseguir la aprobación del público. Su biógrafa Doris Kearns nos lo cuenta. Hablando claro, Johnson necesitaba gustar a la gente. Se le notaba en la cara cuando entraba en una habitación. A pesar de esa arrogancia que tenía, parecía decir, por favor, quiero caerles bien, les haré un regalo. Y lo hizo. Hizo regalos a la gran sociedad, las leyes de derechos civiles. Incluso con respecto a Vietnam, pensaba que con los bombardeos y la destrucción podría mejorar el país. Realmente creía que, de algún modo, podría llevar un programa masivo de ayuda externa y reconstruir Vietnam. Pero no debemos olvidar la influencia de su propio pasado. Johnson había sido un maestro de las negociaciones a puerta cerrada y obviamente estaba interpretando erróneamente lo que ocurría en la guerra e infravalorando el impacto de los medios de comunicación. Las cámaras de televisión estaban presentes día a día y cuando el pueblo veía la guerra en sus pantallas cada noche, no la olvidaban como él esperaba que hicieran. En el despacho oval y en los hogares americanos, Vietnam se convierte en una guerra de salón y el público no deja de pedir su final. Los días de decisión de Johnson se han acabado.